de- es el tema de la célula. Una es muy importante en el curso de biología, dado que es el punto inicial de todos los sistemas biológicos que se ven en biología clásica, ya sea anatomía, ya sea zoología, ya sea botánica, ya sea histología, ya sea fisiología, organología, cualquier tipo de tema o subtema de la biología tiene su punto de partida en este concepto de célula, ¿no? Como dice en la pantalla, la célula es la unidad estructural, anatómica, funcional y evolutiva de origen de todo ser vivo. O sea, la unidad que hace que los seres vivos existan como tales. No se puede hablar de ser vivo si es que no se habla de célula. Las células es aquel sistema que hace que los seres vivos existan como tales y lo más importante, funcionen y se comportan como tales, lo cual los hace un ser independiente, un ser particular de la naturaleza, un ser independiente en muchos aspectos, porque puede hacer cosas que otros organismos, evidentemente no vivientes, no pueden hacer, ¿no? Entonces tenemos ahí como punto de partida el concepto de la célula. Es la unidad de todo ser vivo, es la unidad anatómica funcional. Todos los seres vivos están hechos de células de algún tipo. En ese sentido, vamos a empezar viendo a continuación la clasificación de células del punto de vista evolutivo. Del punto de vista evolutivo, hablamos de evolución, o sea, de lo más antiguo a lo más reciente. Tenemos, señores, señoritas, dos tipos de células. Primero, la célula procarionte o procariota y la célula eucarionte o eucariota. La célula procarionte o procariota son las células más antiguas, las que según los científicos aparecieron por primera vez en la Tierra. La característica fundamental de una célula procariota, está en la pantalla, dice es que no posee núcleo celular delimitado por membrana. Su núcleo no está con membrana rodeado, por lo tanto es un núcleo central, pero no está delimitado por un límite físico, ¿de acuerdo? Entonces, la palabra procariota significa justamente eso. Procarion significa sin núcleo o antes del núcleo. Además del núcleo primitivo que tiene una célula procarionte, otra característica es que posee pocos o escasos organelas, cosa que veremos que en la célula procarionte abundan, ¿no? Y también tiene escaso o carecen de citoesqueleto, con lo cual las formas son muy variadas. Pero sí poseen ribosomas. El ribosoma es la única membrana, es la única organela que abunda en una célula procariota. Si vemos la imagen que a continuación mostramos, veremos como una célula procariota que está en la imagen, ¿no? Es una célula, como tú verás, que tiene una membrana celular que lo rodea, un núcleo central en el cual está el ADN, tiene una pared celular, tiene ribosomas, tiene cilios llamados pilis y tiene una colita llamada flagelo. Es una célula muy primitiva, muy sencilla. Reitero, según los científicos, son las células que primero aparecieron en la Tierra hace más o menos 3.500 millones de años. Si recordamos la clase pasada, cuando vimos el origen de la vida, recordemos que la vida se sustenta por la aparición de la célula procariota. La vida en la Tierra aparece cuando aparece en la célula procariota. Entonces, a partir de ahí se habla de seres vivos. En este tipo celular encontramos a los seres del reino Monera. El reino Monera, como tú sabes, está formado por las bacterias y las cianobacterias. Ese grupo de seres vivos primitivos están hechos de células procariotas. Supuestamente son seres que hace muchísimo tiempo debieron haber desaparecido, pero hasta la actualidad subsisten. La razón de subsistencia radica en su simplicidad. Son seres tan primitivos, tan escasos, tan simples que prácticamente no requieren mucho para subsistir y prácticamente subsisten en cualquier tipo de hábitat. Se han encontrado células procariotes en la tierra, en el aire, en el agua, en la lava de volcanes, en la humedad, en las rocas, en la arena, hasta en el fuego y el hielo se han encontrado bacterias. Actualmente, por ejemplo, se está analizando cómo los hielos polares, cuando se están descongelando, están liberando bacterias antiguas que en la Tierra han existido hace mucho tiempo. Por lo tanto, la simplicidad de ese organismo ha permitido que ella subsista, a pesar que son seres sumamente primitivos.
¿de acuerdo? Reino Monera. El otro tipo celular se llama célula eucariota. La célula eucariota es la célula más moderna, la más evolucionada, la más compleja, ¿correcto? La palabra eucariota significa con núcleo celular verdadero o con núcleo verdadero. Es una célula, como ya lo dije, que presenta un núcleo celular limitado por membrana y algo característico, que no se diferencia. Además, posee muchas organelas, muchísimas organelas, y además posee citoesqueleto. Mira la imagen. Ahí tenemos una célula eucariote, como tú ves, mucho más compleja, tiene muchísimas organelas, la mitocondria, el centriolo, la vacuola, lisosomas, tiene aparte Golgi, tiene ribosomas, tiene retículo plasmático, etcétera, etcétera. Además, posee una membrana. Al centro pueden ver el núcleo, que tiene partes, membrana nuclear, nucleolo, cromatina, poro nuclear, ¿no? Entonces, es una célula mucho más compleja, más moderna. Según los científicos, esta célula apareció hace más o menos unos 1.500 a 2.000 millones de años. O sea, desde que apareció la procarionte hasta esta célula pasaron más o menos unos 1.500 millones aproximadamente. Como son tan complejas y tan evolucionadas, a este tipo celular pertenecen los otros reinos de naturaleza. Tenemos el reino Animalia, los animales, el reino Plantae, de las plantas, el reino Fungi, de los hongos, y el reino protista, de los protozoarios. Como tú verás, la mayoría de seres vivos actuales son seres vivos que presentan célula eucariota, célula eucariota. Además de ello, actualmente hace mucho tiempo, una célula eucariota a su vez puede subdividirse en células vegetales y células animales. Entonces, rebobinando, la célula procariota es la célula más antigua, menos evolucionada, más sencilla. Ahí tenemos a los seres de la rinomonera y la célula eucariota, la célula más moderna, más compleja, más evolucionada. Ahí tenemos a los seres de los reinos Animalia, Plantae, Tiene 24 años de primaria, más tiene. Protist y Fungi. ¿Correcto? Bien, entonces, evolutivamente hablando, señores, tenemos dos tipos celulares. La célula eucariota, que está en la imagen, y la célula procariota, que es la más antigua. ¿Correcto? Tenemos dos tipos celulares en términos de la evolución. De la más antigua, que está en la pantalla, a la más moderna, que sería esta que está ahí. ¿Correcto? Entonces, primera parte, tenemos los tipos celulares. ¿Qué tipo de células existen? Ahora veamos las partes. Una célula, y acá puede verse más o menos en la imagen, presenta básicamente tres partes. La parte de la cubierta, la parte que está por fuera, que en este caso es la membrana, la parte interna, que aquí se puede ver, a ver, veamos, se menciona, no, no se menciona en esta célula, se llama citoplasma, es el jugo que está en la parte interna, y las organelas, y la última parte sería el núcleo. Entonces tenemos tres partes fundamentales, la cubierta por fuera, la parte interna que es el citoplasma y las organelas, y la parte central que es el núcleo celular. Entonces tenemos tres partes en esta célula. Bien, entonces ya comentamos, la primera parte de la célula es la llamada cubierta celular. La zona periférica, contiene el Lugallix, ¿no? En las células eucariotas, se encarga esta parte del reconocimiento celular y protege a la membrana que está debajo de ella. Reconocimiento celular se refiere a que una célula usa este componente para reconocer a otra y asociarse con células que son pues similares a ella o que cumplen la misma función. Ahí se llama reconocimiento. Y además, como dice también ahí, protege a la membrana, que es una capa que está debajo de la pared de la cubierta celular. Esta cubierta puede ser de dos tipos. Tenemos la pared celular, que es una estructura bastante rígida, ¿no? Se encarga, como dice acá en la pantalla, se encarga de proteger y sostener y dar forma a la célula. Esta pared celular solamente la encontramos en las plantas y en los hongos. Los animales, los protozoarios, las bacterias no tienen pared celular. Esta pared celular solo la encontramos en las plantas y en los hongos, nada más. La otra parte de la cubierta es la membrana celular.
Esta membrana está presente en todos los tipos celulares, ya sean vegetales, animales, protozoarios, bacterias o hongos. Como dice la pantalla, está compuesta por una bicapa de fosfolípidos, pueden ver la imagen ahí, una bicapa de fosfolípidos, además tiene colesterol y proteínas intercaladas, y su función básica es separar los medios intra y extracelular, o sea, separar la parte interna celular de la parte externa de la célula. Y además de ello, esta cubierta permite el paso de sustancias hacia la célula y desde la célula. Pues, permite que las sustancias puedan entrar a la célula o puedan salir de ella. Esa es su función. ¿De acuerdo? Aparte de delimitar la parte interna de la parte externa, este componente de cubierta permite el paso de sustancias hacia la célula o desde la célula. ¿De acuerdo? Ahí tenemos en la imagen la estructura de la membrana. Como tú ves, como dice ahí, es una estructura formada por una bicapa de lípidos, tiene proteínas y además tiene colesterol. Ahora, para que esta membrana permita el paso de sustancias, hay dos procesos que van a darse de manera efectiva. O sea, el paso de sustancias a través de la membrana, perdón, se cumple usando dos procesos. Pero para ello hay que hablar de algo llamado difusión. La difusión es el paso espontáneo de moléculas de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. O sea, de una zona que hay mucha sustancia de esta a una zona que hay poca sustancia. Como ejemplo, hablemos de agua. Vamos a imaginar que en la parte fuera de la célula hay mucha agua y en la parte interna hay poca agua. Entonces, la difusión permite que el agua pase de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque adentro hay menos y afuera hay más. Se refiere a eso el texto. Una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Eso sí es difusión. Ahora, la difusión no siempre es tal cual se menciona en el texto. Por eso tenemos dos tipos de transporte. El transporte pasivo o difusión facilitada, que es un transporte muy sencillo, muy fácil, que no requiere energía. Las sustancias pasan tranquilamente sin ningún tipo de dificultad. Pero cuando la sustancia que debe pasar no puede pasar por alguna razón, de repente es muy grande, es muy áspero o es algo que no tiene mucha viabilidad, se produce el transporte activo. El transporte activo se da cuando debe transportar sustancias que no son muy afines. Su transporte está dificultado y ese transporte requiere gasto de energía. En este transporte activo, donde hay gasto de energía, se usan usualmente sustancias transportadoras como son la bomba de sodio y bomba de potasio. En la imagen que viene a continuación, miren acá, tenemos el transporte activo y el transporte pasivo. Las bolitas verdes indican la concentración. Fíjense en el transporte pasivo, que es sencillo, no es nada complejo, es muy fácil. Las partículas verdes hay más afuera que adentro. Por lo tanto, pasan de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Por eso está facilitado. Como afuera hay mucho, Por ahí debe estar. como afuera hay mucho y adentro hay poco, las partículas pasan fácilmente. Pero cuando quiere pasar al Allá, revés, allá, se puede un millón, en un lapicero me traes. de una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración, o sea, va en contra de la gradiente, se llama transporte activo. Fíjate en la parte izquierda de la pantalla, en el rojo, afuera hay pocas partículas y adentro hay muchas partículas. Entonces, hay más adentro que afuera. Pero a pesar de eso, la partícula entra. En ese caso, puede entrar usando el transporte activo, usando gasto de energía. ¿De acuerdo? Entonces, el transporte activo se gasta energía y en el transporte pasivo no se gasta energía. Y el transporte de sustancias se da a través de la membrana celular. La membrana es la responsable que permite que las sustancias pasen de dentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. ¿De acuerdo? Eso ocurre en la membrana celular. Bien, y tenemos, señores, ahí la primera parte, la parte de la cubierta. Rebobinando, la cubierta es la parte que rodea la célula. La cubierta, función principal es reconocimiento celular y proteger a la membrana celular. La pared celular es una estructura rígida, hermética, que protege a la célula, sostiene y le da forma. La encontramos en plantas y hongos. La membrana es un componente que rodea la célula. La encontramos en todos los tipos celulares y se encarga de separar la parte interna de la parte externa. Y además se encarga de transportar sustancias, ya sea de manera activa o de manera pasiva. El transporte activo
requiere energía y el transporte pasivo no requiere energía. A ver, como el tema es un poquito largo, no quise hablar de largo y estar pues hablando y no me estén entendiendo. Por favor, ¿alguna pregunta hasta acá? Voy a regresar. Hablamos primero de los tipos celulares, de la célula procarionta, la más antigua, perdón, y la célula eucarionta, la más moderna. ¿Alguna pregunta en ese punto, por favor? Bien, imagino que se ha entendido porque nadie está preguntando nada. En la segunda parte de esta primera explicación hemos hablado de las partes de la célula. De la primera parte, la parte externa, la que rodea la célula, tenemos la pared celular y tenemos la membrana celular. ¿Alguna pregunta acá, por favor, de la pared celular o la membrana celular, por favor? ¿Alguna consulta, alguna duda que no ha quedado claro? El tema es muy largo, por eso estoy deteniendo. Yo espero además que todos tengan su material a la mano y me estén siguiendo la explicación, ¿no? Que estén entendiendo las partes que estamos explicando. Bueno, no hay ninguna pregunta, parece. Pasemos a la segunda parte. El segundo componente de todas las células se llama el citoplasma. El citoplasma es ese líquido que está dentro de la membrana. Es un líquido coloidal. Perdón, van a disculpar, no sé, me ha dado hipo de pronto, van a disculpar estos hip que me suenan. Disculpe. Decía, el citoplasma es esa sustancia coloidal acuosa que está dentro de la célula, dentro de la membrana. Entre la membrana y el núcleo, como dice la pantalla, contiene aproximadamente 85% de agua. O sea, prácticamente todo es agua. En este componente coloidal acuoso hay una gran cantidad de moléculas disueltas, como son péptidos, glúcidos, lípidos, ácidos nucleicos. Están disueltos ahí, como una especie de metabolitos. Además de ello, el citoplasma contiene, además de estas sustancias disueltas, contiene el citosol, que es la parte soluble del citoplasma, llamada también matriz citoplasmática. Aquí encontramos a las enzimas, proteínas. Dentro de ella está el citoesqueleto. Es una estructura, como su nombre lo dice, como un esqueleto interno, formada por tubulina. Este citoesqueleto es el encargado de darle forma a la célula, forma redonda, cuadrada, rectangular, pentagonal, etc. Además, permite que la célula pueda moverse y sirve de armazón, por eso esqueleto. Es un componente una especie de un esqueleto externo que hace que la célula tenga cierta forma, cierta característica. Le encontramos el citosol. Y el segundo componente del citoplasma son las organelas. Las organelas son estructuras, como dice la palabra, parecieran los órganos que están dentro de la célula y están nadando en el citoplasma. Estas organelas van a ser muchísimas, muchísimas. Yo aquí voy a mencionar solamente algunas. Y son estructuras que cumplen cierta función específica para la célula. Así como nosotros tenemos pulmones para respirar, corazón para bombear la sangre, riñones para filtrar la orina, estómago para procesar alimentos, las células también tienen órganos o organelas. Y cada organela cumple una función para la célula. Algo similar al ser humano, por si acaso. Existen dos tipos de organelas. La organela que no tiene membrana, las que no tienen membrana son organelas que no tienen un límite específico, tienen un límite muy particular. Ahí tenemos a los centriolos, a los cilios, a los flagelos y a los ribosomas. Tenemos cuatro tipos de organelas que no tienen membrana, ¿no? Centriolos, cilios y flagelos lo encontramos básicamente en las células procariontes, básicamente. Son estructuras que forman parte de prolongaciones como pelitos, como flagelos, como órganos de motilidad. Son órganos que le dan motilidad a la célula, que hacen que se mueva. Por eso lo encontramos básicamente en células procariontes. En células eucariontes hay muy poco de esto, pero ribosomas sí. Ribosomas sí encontramos en todos los tipos celulares. Son organelas tipo esferas y son importantes, ¿por qué? Porque ahí se fabrican las proteínas. Cada vez que una célula requiere una proteína, el ribosoma la fabrica. Es el encargado de fabricar o sintetizar las proteínas. Recordemos que en las células las proteínas son sustancias muy importantes. Si no hay proteínas, las células prácticamente no funcionan, no existen.
En el siguiente gráfico podemos mostrar más o menos cómo es la ribosoma y más o menos cómo funciona. Pueden ver ahí cómo por la parte de arriba vienen los aminoácidos al ribosoma y en el ribosoma estos aminoácidos comienzan a juntarse. Se unen uno tras otro de cierta manera, formándose cierto tipo de proteína. Para esto hay un sistema de información que llega al ribosoma y le dice, necesitamos proteínas del tipo A, del tipo B, del tipo C. Entonces, ¿qué hace el ribosoma? El ribosoma absorbe o atrae aminoácidos del tipo que se requiere para fabricar la proteína A, B o C y la fabrica. ¿De acuerdo? Más o menos esa es la idea, la forma y la función de un ribosoma. Una organela muy sencilla, muy primitiva, que no tiene membrana, pero muy importante. Si esta no hubiese, las células no podrían obtener las proteínas, que son sumamente importantes para que una célula funcione. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos a los ribosomas, una organela que no tiene membrana. Tenemos organelas que sí tienen membrana. Organelas que tienen membrana. Aquí tenemos dos tipos, las organelas que tienen una sola membrana y las que tienen dos membranas. Dentro de las que tienen una sola membrana tenemos al retículo endoplasmático o endoplásmico. Este retículo es una organela formada por una red de membranas o en forma de cisterna que básicamente nacen en el núcleo y terminan en la membrana celular, o más o menos a la mitad de la citoplasma. O sea, nacen en el núcleo y se prolongan hasta casi el límite de la célula. Hay dos tipos, el retículo plasmático rugoso y el liso. Se le llama rugoso, ¿por qué? Porque en su superficie tiene ribosomas, como unos granitos, pues se llama rugoso. Su función principal de este retículo es síntesis de proteínas exportables, las proteínas que van a salir hacia afuera de la célula. El ribosoma fabrica proteínas que quedan dentro de la célula, pero el retículo rugoso fabrica proteínas que saldrán de la célula, por alguna razón. Y el retículo liso, se llama liso porque no tiene ribosomas, no tiene esa granularidad. La función de este retículo es la fabricación de lípidos, la detoxificación celular y la glucogenólisis. Fabricación de lípidos, fabricación de grasas por alguna razón, detoxificación, limpiar la célula, glucogenólisis es fabricar glucógeno, ¿correcto? En la siguiente imagen podemos ver al retículo endoplasmático. Ahí pueden ver lo que está más o menos en guinda. Vean ustedes que tiene puntitos. Es el rugoso. Se llama rugoso porque tiene ribosomas y eso hace que el nombre que sea así. Y más o menos en color melón tenemos el retículo endoplasmático liso, que no tiene ribosomas, por eso no tiene gránulos. Como tú verás, ambos están comunicados. Y como ya te dije, nacen en el núcleo. Vean la parte central, una bola núcleo dice, y se prolongan hasta casi el límite de la célula de su membrana. Es una organela que nace en núcleo y se prolonga. Si vemos la imagen que vimos hace rato, mira, esta imagen que está acá hace rato que la vimos, ahí es, acá, ¿ven? Ahí pueden ver acá que está con una especie de zanjas negras, ahí, ese es el retículo rugoso, rodea el núcleo. Y por acá tenemos el retículo liso, que como te dije, prácticamente llegan hasta la membrana, llegan hasta el límite. Ahí está, este es el retículo plasmático rugoso y el liso, ¿de acuerdo? Nacen cerca del núcleo, llegan casi hasta la membrana. Es una organela que tiene una sola membrana. Función, ya te dije, el rugoso fabrica proteínas exportables y el liso fabrica lípidos, detoxifica la célula y fabrica glucógeno. Otra organela importante que tiene una sola membrana es el aparato de Golgi. Se llama así porque un señor llamado Golgi lo descubrió. Esta organela está formada por una estructura llamada dictiosomas, que son como una especie de platos, unas cisternas tipo plato ovaladas, ¿no? La función del aparato de Golgi es la glucosilación de los lípidos, o sea, convertir lípidos en glucosa, y de las proteínas para formar glucolípidos y glucoproteínas. Además, secreta proteínas exportables. Y finalmente, fabrica lisosomas, que es otra carrera importante, ¿no? Aquí tenemos, señores, el gráfico o el dibujo de un aparato de Golgi.
Ahí pueden ver la forma, ¿no? Parecen platos aplanados, cisternas aplanadas en forma de platos, ¿no? Ahí tenemos unas vesículas, ¿no? Unas vesículas redonditas que hacen que acompañen a esta organela. Y estas vesículas son vesículas transportadoras. Recuerda que Golgi, como dice acá, aquí está, secreta proteínas exportables. Y la secreción lo hace usando esas vesículas transportadoras que tiene como parte de su estructura. Ahí mete la proteína exportable y ahí la transporta y la saca a célula a alguna zona específica. Se llama aparato de Golgi. ¿De acuerdo? Ahí está. Otro organelo importante de una sola membrana, tenemos a los lisosomas, que como ya lo vimos hace un rato, son fabricados por el aparato de Golgi, ¿no? Liso viene de romper. Lisosomas son organelas que se encargan de romper y fracturar. Por eso es que tienen enzimas hidrolíticas, enzimas que devoran algo, ¿no? Los lisosomas se forman en la parte de Golgi, ya te dije, se encargan de la digestión intracelular y extracelular. O sea, digieren aquella partícula que viene dentro de la célula o que está dentro de la célula. A veces por alguna razón, alguna partícula ha entrado a la célula por algún poro, o la célula lo ha fabricado por alguna razón y es una partícula que la célula les sirve. Entonces, el lisosoma lo degrada para ser usado por la célula. Pero además, el lisosoma hace la autofagia. ¿Qué es la autofagia? Cuando una canela comienza a fallar, ya no funciona bien o deja de funcionar, el lisosoma va y se come esa célula. Se come, se la come, porque ya no funciona bien o ya no funciona. Entonces la célula fabrica otra canela que la va a reemplazar. Por ejemplo, imaginemos que un ribosoma no funciona o ya funciona mal. Entonces el ribosoma va a esa parte y se come a la ribosoma que está funcionando mal o ya no funciona. Y la célula fabrica otro ribosoma nuevo para que reemplace al ribosoma que se ha comido el ribosoma o que ya ha fallado. Eso se llama autofagia, ¿no? Destruye organelas deterioradas o que ya no funcionan. Aquí tenemos una imagen del lisosoma, más o menos, ¿no? Ahí está. En esas bolitas azules, que realmente son rojas por dentro, tiene las enzimas hidrolíticas que están encargadas de degradar las partículas que sirven de alimento y degradan también a las organelas que no funcionan o funcionan mal. Es una organela de destrucción, básicamente. Lisosoma, fabricado por el aparato de Golgi. Otras organelas de una sola membrana son el peroxisoma y las vacuolas. El peroxisoma es una organela que se encarga de destruir el peróxido de hidrógeno o oxigenada. Este peróxido de hidrógeno que está acá es una sustancia que se fabrica cuando la célula funciona. Así como nosotros, cuando funcionamos, fabricamos CO2, que es un gas venenoso que tenemos que expulsarlo hacia afuera, las células también cuando funcionan fabrican peróxido de hidrógeno. Es una sustancia que es nociva para la célula. Pero cuando las células no tienen pulmones para expulsar este gas, hay una cadena llamada peroxisoma que se encarga de degradarla, destruirla. Entonces, el peroxisoma está para eso, para impedir que el peróxido de hidrógeno abunde y contamine la célula. Apenas se forma, la degrada, la destruye, gracias a que tiene enzimas para eso. Una organela también, como las membranas, son las vacuolas. Las vacuolas son unos saquitos que tienen básicamente agua, aunque también pueden tener otro tipo de material, ¿no? Son organelas que acumulan sustancias y agua, ¿no? Por alguna razón deben de guardarlas y en un momento dado se van a ser utilizadas. Una vez más, regresando a la imagen que vimos hace un momento, para ubicarnos en el espacio de las células, tratemos de reconocer esas organelas. Acá está. ¿Mm? Acá tenemos, mira, la vacuola, es como un saquito. Acá tenemos al lisosoma, una bolita donde se degradan sustancias. Acá tenemos en anaranjado el aparato de Golgi. Pueden ver ustedes el aparato de Golgi, ¿no? Los microelementos y los microtúbulos son los hilos y tensiolos que tiene la célula, ¿no? Y como pueden ver, ahí tenemos, ¿no? Vacuola, lisosoma, retículo plasmático, aparato de Golgi. Están ubicados las organelas en la célula. Pero son muchas más. Entonces, este grupo que hemos hablado último, son organelas que tienen a partir de acá, a partir de ahí, son organelas que tienen una sola membrana, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, lisosomas,
peroxisomas y vacuolas. Son organelas que tienen una membrana que la rodea. Y otro grupo de organelas que tienen dos membranas son las siguientes, ¿no? Número uno, la mitocondria. La mitocondria es una organela que tiene dos membranas. Tiene forma de una especie de frejol o algo así. Es cilíndrica, ¿no? Es cilíndrica. Esta mitocondria tiene dos membranas, una membrana interna lisa y una membrana interna plegada, formando crestas mitocondriales. El ribosoma es una organela que tiene ADN en su interior y además tiene ribosomas. O sea, una organela que tiene a otra organela llamada ribosoma dentro de ella, además tiene ADN. Por eso es que, como tiene ADN y ribosomas, se le dice que son organelas semiautónomas, porque pueden fabricar sus propias proteínas. Pueden fabricar sus propias proteínas. La función principal de la mitocondria es la respiración celular. Ahí pueden ver la imagen de la mitocondria, su membrana externa que es lisa y la membrana interna que forma una especie de pliegues. Pueden ver en morado el ADN, pueden ver en verde los ribosomas, ¿no? Ahí está. Entonces, es una organela mucho más compleja. En la imagen que estaba hace un rato, que vimos hace un rato acá, pueden ubicar las mitocondrias en esta parte acá. Miren, ve, ahí tenemos a la mitocondria, acá está, ahí está. ¿Ves? La mitocondria está por acá una mitocondria y aquí tenemos otra mitocondria, ¿ves? Es una organela que está dentro de la célula nadando en el citoplasma, ¿no? Una organela muy importante dado que es la encargada de fabricar energía, se llama respiración celular, ese término que usa para esto. Y otra organela que tiene dos membranas, pero no la tenemos en animales, en plantas, no animales, es el cloroplasto. Es muy similar a la mitocondria, pero la encontramos en las plantas, básicamente. Ahí está. Mira, tiene dos membranas, tiene unas láminas llamadas tilacoides, que conjuntos forman las granas, ¿no? También hay lípidos, también hay ADN, también hay ribosomas, se parece muchísimo, ¿no? Pero eso lo encontramos en las plantas. La función principal del cloroplasto es realizar la fotosíntesis. Ahí está. El cloroplasto en las plantas realiza la fotosíntesis. Y al igual que la mitocondria, también es una alela semiautónoma, porque tiene ADN y tiene ribosomas. O sea, es una especie de célula dentro de una célula. Es una alela muy compleja, muy importante para las plantas. ¿Correcto? Perdón. A ver, jóvenes, aquí preguntas. Hemos hablado de las organelas. A ver, vamos a rebobinar. Tenemos organelas con una sola, sin membrana, ahí está, son de esas tres. ¿Alguna consulta en esta parte? Organelas que no tienen membrana. ¿Alguna pregunta acá, por favor? Profesor, ¿podría volver a explicar, profesor? ¿Qué parte? De las, espera, de las organelas sin membra, membra, Ah, lo que está en la, membra. lo que está en la membrana. Está mal escrito, membrana. Membrana, ya. Lo que está justamente en la pantalla, ¿no es cierto? Miren, Sí, por favor. se llaman sin membrana porque no hay nada que lo rodee. Recuerda que una membrana es una telita, una envoltura que rodea algo. En este caso, los cilios, flagelos, centriolos y ribosomas no tienen esa capita que protectora que lo rodea. La forma de las canelas se da básicamente por diferencia de densidad. Los centriolos, cilios y flagelos son organelas que están hechas básicamente de microtúbulos, de tubulina y microfilamentos, y básicamente estas estructuras forman los cilios, los pelitos, los flagelos, las colitas de células procariontas, que básicamente permiten que la célula tenga movimiento. La encontramos muy poco en células eucariontas. En procariontas sí la encontramos bastante. El ribosoma, por su parte, es una organela que sí se encuentra en todo tipo celular y es muy importante. ¿Por qué? Porque esa organela fabrica las proteínas. Es la encargada de fabricar proteínas. Y aquí tenemos en la imagen más o menos cómo es su estructura de un ribosoma. Ahí está, ese es un ribosoma.
¿no? Es un ribosoma. Es una organela que no tiene membrana. Las organelas que tienen membrana, que tienen una sola membrana, tenemos número uno, retículo endoplasmático. ¿Alguna pregunta acá, por favor? Retículo endoplasmático, ¿alguna consulta? Tenemos el aparato de Golgi. ¿Alguna pregunta ahí, por favor? Aparato de Golgi. Bien. Tenemos los lisosomas. ¿Alguna pregunta en lisosomas? ¿No hay preguntas? Muy bien, no se preocupen. Recuerden que después las preguntas las hago yo, ¿no es cierto? En la segunda parte de la clase tenemos una parte de preguntas, ¿no? Y finalmente tenemos peroxisomas y vacuolas. Organelas, Profesor, yo tengo sí, una pregunta sobre la ribosomas. ribosoma, correcto. Vamos subiendo. Ribosoma, Quiero saber ahí está, más ahí está. específicamente la función. La función. Ajá, su función. La función del ribosoma es fabricar proteínas. Recordemos que en la célula las proteínas son estructuras muy importantes porque prácticamente todo lo que hace la célula, todo lo que usa está hecho de proteínas. Es como nosotros, los humanos. Si no tenemos alimentos, no funcionamos. El alimento es diario. Necesitamos un aparato que procese el alimento. En nuestro caso, sistema digestivo, ¿no? Si no tuviéramos un sistema digestivo, nuestro alimento no entraría, no nutriríamos, moriríamos. En la célula pasa algo parecido. La célula requiere una organela que le prepare aquello que necesita, que son las proteínas. Y para eso, ¿qué ocurre? Vamos a imaginar que la célula requiere una cierta proteína en cierta parte. Vamos a llamarla proteína tipo X. La célula requiere esa proteína, la necesita. Entonces, ¿qué hace? Llega la orden al ribosoma diciéndole, ribosoma, necesito la proteína X. Una proteína es algo que está hecho a base de aminoácidos. Para crear una proteína hay que tener aminoácidos. Una vez que la orden llega al ribosoma y debe fabricar la proteína X, ¿qué hace el ribosoma? Pide la lista, ¿no? Ya bien, la proteína X, ¿de qué tipo es? ¿Cómo está hecho? ¿Quién lo compone? Y le responden a ella. La proteína X está hecho de guanina, citosina, timina, que son aminoácidos. Ya esas tres tienen que juntarse y formamos la proteína X. Entonces, ¿qué hace el ribosoma? Perdón, le pide al ARN mensajero que le traiga aminoácidos. Le dice, tráeme la alanina, la timina, la glicina. El mensajero le trae esos aminoácidos al ribosoma y el ribosoma los une, los pega. Pega la alanina, la glicina, la timina, lo pega en el orden que debe ser y una vez que los ha pegado, la proteína X se ha fabricado. Y el ribosoma suelta la proteína X y la célula lo lleva hacia donde lo necesitaba y lo utiliza. Así funciona, como una fábrica, ¿no? Recibe órdenes de cierto tipo de proteínas, ella hace un pedido. Para la proteína A necesito tales cosas. Para la proteína B requiero tales cosas. Se le traen esas cosas, ella los ensambla y suelta la proteína A, B o C y ya fabrica. Te da una explicación bastante comparativa, porque explicártelo en términos bioquímicos no entenderías nada. Ya, más o menos esa es la idea. Sí, Realmente es más, realmente es más complejo, pero la idea creo que se ha entendido, me parece. ¿Alguna otra pregunta? Retículo plasmático, aparato de Golgi, lisosomas, peroxisomas y vacuolas. ¿Alguna pregunta, por favor? Recuerden que luego vienen las preguntas para ustedes y van a tener que explicar. Profesor, una Sí, pregunta. dígame. Eh, los procariotas y los eucariotas, Ya, vamos ¿qué allá. antigüedad tienen? Ya, muy buena pregunta. Vamos allá. Profesor, yo le iba a preguntar lo mismo. Ah, no hay, pues, se unen ahí, no hay problema, únanse, no hay problema. Ya. Recuerden que lo que está en la pantalla, voy a checarlo un poquito para que más o menos se vea.
Ahí está. Acá tenemos en esta primera imagen una célula procariota y acá tenemos la célula eucariota. Hablar de célula procariota y eucariota es dos tipos celulares en términos de evolución, en términos de antigüedad. La célula procariota es la más antigua, la que primero aparece en la Tierra, y la célula eucariota es la más moderna, la que apareció después. Cuando la célula procariota evoluciona, se desarrolla, se hace más compleja, aparece la célula eucariota. Supuestamente cuando esto pasó, la célula procariota debió desaparecer, pero no desapareció. Actualmente existen seres vivos que están hechos de las procariotas. En términos de antigüedad, los científicos mencionan que la célula procariota apareció aproximadamente hace más o menos 3.500 millones de años. Hace aproximadamente. Recordemos que la Tierra se formó hace 4.500 millones de años. Desde que la Tierra se formó hasta que apareció una célula procariota, pasaron 1.000 millones de años aproximadamente. Luego, cuando la célula procariota aparece, pasan más o menos 1.500 millones de años aproximadamente más. Tal es así que más o menos hace 1.500 a 2.000 millones de años aparece la célula eucariota, ¿no? Por eso se dice que la célula eucariota es la más moderna, la más compleja, la más evolucionada, y la célula procariota es la más antigua, la menos compleja y la más sencilla. ¿De acuerdo? Repito entonces, procariota aparece hace más o menos de 1.500 millones de años, y la eucariota apareció más o menos entre 1.500 a 2.000 millones de años aproximadamente. ¿Alguna otra pregunta, por favor? A ver, vamos a la última parte. En la última parte hablamos de la mitocondria y de el cloroplasto. ¿Alguna pregunta de la mitocondria, por favor, que está por acá? Ahí está la mitocondria. O del cloroplasto que está por acá. ¿Alguna consulta, por favor? Mitocondria y cloroplasto. ¿Alguna pregunta? Bien, parece que no hay ni pregunta. Bien, dijimos al comienzo, cuando hablamos de acá, cuando hablamos de partes de la célula, ¿no? Hablamos de eso. Dijimos que habían tres partes fundamentales. La primera parte es la cubierta celular, la parte que rodea la célula, la parte que la protege. ¿De acuerdo? La segunda parte es el citoplasma, la parte líquida, la parte que contiene el citosol, contiene las organelas, citoplasma. ¿De acuerdo? Y la tercera parte de la célula, ¿cuál es? La que está al centro. ¿Cómo se llama esa? El Núcleo. El núcleo. Muy bien. Entonces, la última parte de las células, de todas las células en forma genérica, es el núcleo. Ahí está. El núcleo. Es la parte, es el tercer componente fundamental y de repente la parte más importante. El núcleo sería un equivalente, pues, al cerebro. Como dice en el texto que está en la pantalla, es el elemento característico de la célula eucariota. Justamente la presencia del núcleo diferencia la célula procariota de no eucariota. Las células que no tienen núcleo limitado son procariotas. Y las células que tienen núcleo característico, núcleo complejo y completo se llaman eucariotas. Por eso ahí dice, ¿no? Es el elemento característico de una célula eucariota. Y es el centro de control celular. Creo que está clarísimo. El núcleo gobierna cómo es que la célula se va a comportar. ¿Cómo se va a comportar? Por ejemplo, si el núcleo es un núcleo de una célula ósea, por ejemplo, el núcleo le dice, tú tienes que ser una célula dura, hermética, firme, que aguante peso. ¿Por qué? Porque va a ser parte de los huesos. Si el núcleo es el núcleo de una célula muscular, por ejemplo, el núcleo le dice, tú tienes que ser elástica, ¿no? Es deforme, debes estirarte, debes contraerte. ¿Por qué? Porque las células musculares se mueven. De su contracción y de su estiramiento genera el movimiento. Si el núcleo es un núcleo de una célula nerviosa, le va a decir, tú te vas a comportar como una célula muy sensible, que percibe los estímulos de manera inmediata, que reacciona a estímulos y responde a estímulos. ¿Por qué? Porque los nervios son sistemas que son sensibles. Gracias a ello, si yo me pincho el dedo con una aguja, siento un dolor y saco la mano inmediatamente.
Gracias a ella, si yo por casualidad acerco mi mano a una hornilla que acaba de ser apagada y estaba ardiendo, siendo el calor, retiro la mano inmediatamente. Porque el núcleo le ha dicho a esa zona nerviosa que debe ser muy sensible. Si el núcleo no le dice a la célula nerviosa que sea sensible, yo pongo la mano en la hornilla caliente y no siento nada. Mi mano comienza a charrar y no sentiría nada. Entonces, el núcleo, señores, señoritas, es el componente que dice a la célula cómo va a comportarse. Va a ser dura, va a ser sensible, va a ser que va a poder estirarse, va a ser firme, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Además de ello, el núcleo contiene la información genética del ser vivo, contiene el ADN, y ahí tenemos la información genética de padres a hijos. Gracias al ADN que está en el núcleo, las células de los padres transmiten caracteres a las células de los hijos. Cuando ustedes, si es que no lo tienen, ¿no? Cuando sean padres, y los que son padres ahorita, cuando han hecho su bebito con su pareja, ¿no? Lo que ha pasado en cierto momento después de la cópula correspondiente es que el gameto masculino y el gameto femenino de propia mamá se han fusionado a nivel de las membranas. Los núcleos de ambos gametos, esperma y el óvulo, se fusionan y el ADN de papá y de mamá se fusiona. Este ADN de estos núcleos trae información. Papá es alto, gordito, cabello crespo, narizoncito. Mamá es cabello lacio, más o menos castaño claro. Mamá es morena, ¿no? Mamá es bajita. Entonces, esas características el hijo los va a recibir. Entonces, comienza a haber una pelea. Papá es alto, mamá bajita. Comienzan a pelear. Ahí. Uno de ellos va a ganar. Y el que gana es lo que el hijo va a manifestar. Si de repente gana el tamaño bajito de la madre, el hijo va a tener una talla bajita, ¿no? Luego el otro carácter, en la forma del cabello. Papá es crespito, mamá es lacia, encima es castaña. Comienza una pelea por ese carácter. Y así, para cada carácter que ha tenido papá y mamá, esa información está en el núcleo de sus gametos. Repito, el esperma de papá y el óvulo de mamá traen sus núcleos con su ADN, y esos ADN traen información hereditaria. Y es por eso que los hijos que ustedes tendrán, o los que tienen ustedes ya, si es que tienen un hijito, verán que tienen caracteres de papá y mamá. La clásica, ¿no? Tiene ojitos de mamá, uy, su cabello de su papá, es gordito como su padre, pero es finito como su madre, ¿no? La clásica, ¿no? Siempre los abuelos, los tíos, los hermanos comienzan a contar detalles en el bebé que son o del padre o de la madre, porque eso ocurrió en los núcleos de los gametos. Eso pasa. Y es por eso, y muy importante, señores, señoritas, que todavía no son padres o madres aún de repente, ¿no? El tener bastante cuidado a la hora de engendrar una descendencia, ¿no? A veces pasa que los humanos, siendo humanos pensantes, en ciertos momentos nos volvemos animales, ¿no? Cegados por la pasión, la lujuria, el instinto, más que el pensamiento. Y engendramos descendencia bajo condiciones no adecuadas. Y es por eso que salen las anomalías o las alteraciones. Una clásica, ¿no? Lo comento porque es importante y ustedes son, creo que ya al menos son jóvenes, bastante grandes. Como le dije hace rato, si no lo son, están camino a ser padres, y si ya lo son padres, de repente van a tener un segundo hijo. Te digo, entonces es importante saber esas cosas o reflexionar al respecto. Decía, la clásica, ¿no? La chica se va a una fiesta, se va con el chico, se embriagan, ambos, se gustan, un beso de por medio, se van a un sitio adecuado y tienen actividad. Pero los estaban, pues por favor, esa rayita pueden borrar, puede tan amable. No estamos en un recreo, por favor. Xiomara, no sé quién más apareció ahí. Por favor, Profesor, disculpe. bórralo, por favor, fue tan amable. Bueno, vamos, esperemos que lo hagan el tiempo y el espacio. Eso sí es una falta de respeto a la clase. Estaba comentando y decía, ¿no? Una clásica que los jóvenes hacen y donde la parte instintiva
es la parte que gobierna el comportamiento y no la parte pensante. Es como decía, nos hagan una fiesta, se embriagan, por la razón que sea, se gustan, se van a un sitio, hacen actividad y engendran un ser. La madre estaba embriagada, el padre también estaba embriagado, y en esas condiciones la gestación de un ser vivo tiene algún tipo de alteración, que por suerte la magia de la vida del ser y del cuerpo humano tiene sus soldados que evitan que esto ocurra, pero no siempre van a evitarlo. Y a veces pasa porque el niño o la niña sale con ciertas alteraciones, ¿no? Físicas, psicológicas, somáticas o sexuales, ¿no? Entonces, por eso digo, generar una descendencia no es solamente pues ir y hacerlo y punto, ¿no? No, es pensar en muchas cosas. Y luego de engendrar, ¿no? Luego de engendrar el ser vivo, viene la etapa del cuidado, ¿no? A veces pasa la mujer está embarazada y por alguna razón tiene que trabajar, ¿no? La vida no es fácil para muchos. Y al trabajar, pues hace esfuerzo físico, no se cuida adecuadamente, no se alimenta correctamente, el niño sale anémico, ¿no? O a veces pasa que de repente los jóvenes son sanitos, ambos son sanos, simpáticos, guapos, lindos, ni un problema. Los abuelos del padre y la madre, igualito, son tranquilos, son señores normales, no les falta nada, pero resulta que el abuelo de la chica o el abuelo de la chica o los abuelos o bisabuelos de la señorita o del caballero tenían una anomalía. Una anomalía, vamos a hablar de, a ver, amelismo, el amelismo, que es algo raro. El amelismo es una patología hereditaria que hace que los bebés nazcan sin brazos o sin piernas. Pero resulta que todos los jóvenes que han engendrado un ser vivo, como no conocía el bisabuelo, no sabían. Y el bebé le sale amélico, ¿no? Miren, qué triste, ¿no? Y más aún cuando la gestación del vivo no ha sido llevada a cabo de manera adecuada, con el cuidado, con el control adecuado que una mujer debe tener con el médico. Ustedes, que las chicas que me están escuchando, que son madres, saben que cuando uno está embarazado tiene que llevar un control. Peso, hormonas, componentes, varias cosas que te control. Y naces con el permito. Entonces, esos detalles se tienen que ver porque en el núcleo de las células de los progenitores ha venido información ya sea guardada o ya sea reciente. A veces alguna alteración se guarda en el ADN por una, dos, tres generaciones. Una vez yo te cuento como una anécdota personal. Cuando estaba yo en la universidad, hace ya muchos años, tuve un par de amigos, ambos blanquitos, no eran gringos, pero eran blanquitos. Se enamoraron, tuvieron su bebé. El bebé le salió moreno, casi negrito. Los padres del chico y los padres de la chica también eran blanquitos. O sea que, imagínense el problemón, la clásica, ¿no? ¿Con quién le ha sacado la vuelta a mi hijo que le quiere clavar ese bebé que no es su hijo? Un problemón de aquellos. En esa época, para mala suerte, no había prueba de ADN. Eso es reciente. Yo te estoy hablando hace pues casi 40 años atrás. O sea, hace mucho tiempo. Solamente había prueba de sangre. Entonces hubo un problemón. La cosa es que hubo un problemón de que ellos se insultaron, se demandaron, se pelearon, todo un problemón. Y haciendo un estudio genealógico que se había en ese entonces, se determinó que el bisabuelo de la chica era colombiano, de esos negros africanos era negro, era bisabuelo. Y ese gen había estado dormido en el ADN del núcleo del gameto de la chica, y cuando el bebé se engendró, ese gameto, ese carácter aflora y nace negrito el hijo, ¿no? Actualmente era eso más sencillo. Actualmente la prueba de ADN, pues al toque determina el grado de porcentaje si la paternidad de la madre y del padre son dignas o no, para ambos, ¿no? Entonces es fácil. Ahora, antiguamente no era así. Entonces a veces la ignorancia es grande, a veces una persona es ignorante de esos detalles y la reacción inmediata después le sacó la vuelta, ¿no? Hijo de carnicero, hijo del bodeguero, hijo del verdulero, cosas por el estilo que se hablan en el entorno. Bien, el núcleo, regresando a la clase, señores, es el centro de control celular y es el que contiene la información genética hereditaria, los caracteres que se heredan de padres a hijos. Ya sabes, ¿ah? Si tú tienes alguna enfermedad congénita, por ejemplo, si mamá desarrolla cáncer al útero, la hija
probablemente la absorba. Si papá desarrolla ¿cómo se llama? Este, se me fue la palabra, la glándula que tenemos, ¿cómo se llama? Desarrolla prostatitis, el hijo varón probablemente lo va a absorber. Eso se llama herencia congénita, ¿de acuerdo? Entonces, hay enfermedades que son congénitas. Sí o sí lo van a heredar, por si acaso. Entonces, ya, todas esas cosas es bueno que uno converse con la pareja antes de, ¿no? Conocerse si hay algún tipo de antecedente de cáncer, antecedente de mellizos, antecedente de alteraciones fisiológicas, psicológicas. De repente los bisabuelos han sido medio loquitos. Siempre es bueno conversar, ¿no? Conocerse para saber todo y si Dios no quiere que un día pasase algo, saber pues de dónde vino el detalle y enfrentarlo como pareja. Y no como muchos pues agarran y cuando aparece el problema, saltan, ¿no? No, 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 es tu problema, yo me voy, ya sea uno. Entonces, eso tiene el núcleo. Como dice acá, característica del núcleo, la forma es forma ovoidal o esférica. El número usualmente es un solo núcleo por cada célula, aunque hay células polinucleadas. Es raro, pero hay células que tienen más de un núcleo. Y el tamaño también depende de la célula. Células grandes contienen núcleos grandes, células pequeñas contienen núcleos pequeños. ¿De acuerdo? Las partes del núcleo es la membrana nuclear o la carioteca, el carioplasma o jugo nuclear o cariolinfa, es el líquido que está dentro del núcleo, y tenemos la cromatina, que es el ADN condensado, y el nucleolo, que es el núcleo del núcleo. En la imagen pueden ver ahí más o menos cómo es el núcleo. Tenemos ahí la membrana nuclear, tenemos los poros nucleares, tenemos el ADN en la parte interna y el nucleolo, que es el azulito, que está al centro, ¿no? Aparte lo había mencionado, que dijimos acá, centro de control celular, función importante y primordial, contiene la información genética, otra función primordial e importante del núcleo. El núcleo tiene también otras funciones. Como dice acá en la pantalla, son funciones relacionadas con la... Bueno, profesor Eduardo, usted está viendo lo que está pasando, quisiera que haga algo al respecto después, pero bueno, sigamos, ¿ya? Son funciones que tienen que ver básicamente con el ADN en sí y el ARN. Esto que está acá se llama dogma central de la biología. Son funciones del núcleo. El núcleo es el responsable de la replicación, la transcripción y la traducción. ¿Qué es esto? Cuando una célula va a dividirse, o sea, va a crear células hijas por alguna razón, tiene que replicar sus ADN, o sea, duplicarlo. Tiene que transcribir el ADN, o sea, formar ARN mensajero a partir de ADN. Y debe traducir, o sea, fabricar proteínas. Esos tres aspectos se requieren para que la célula se pueda dividir y generar dos células hijas, se duplique. Recordemos que cuando un organismo crece, hablemos de un pollo, un gato, un conejo, crece, al crecer requiere células nuevas. Nosotros mismos, hace 10 años teníamos un tamaño diferente, un peso diferente, una estructura diferente. Con el tiempo hemos tenido que crecer, engrosarnos, y eso ha requerido células. Entonces, las células que eran, por ejemplo, eran 3 millones, ahora son 7 millones. Eso se llama replicación o duplicación de las células. ¿De acuerdo? Y eso lo hace a través del núcleo. Entonces tenemos, señores, tres funciones primordiales. Número uno, control celular. Número dos, contener información genética hereditaria. Y número tres, cumplir con el proceso de la replicación celular, que permite que la célula se duplique mediante tres procesos: replicación, transcripción y traducción. A ver, ¿alguna pregunta en esta última parte del núcleo, por favor? ¿Alguna pregunta? Aquí se pueden hacer muchas preguntas, ¿ah? Curiosas, de repente ahí en familia, en casa, tenemos familiares con algún tipo de síndrome, con algún tipo de alteración, o de repente mi tía, mi tío, mi hermana, que tiene 40 años y está embarazada, ¿qué podría pasar? Aparte de la clásica, pues, el síndrome de Down, que es clásico, ¿qué más podría pasar?
O de repente mi abuelito tiene 70 años va a tener un hijo. Hay muchas preguntas que se pueden hacer acá, que tiene con el núcleo. ¿Alguna consulta o curiosidad, por favor? Profesor, que tiene que ver mucho el embarazo de repente a una persona mayor con lo que se está hablando del núcleo y Claro, todo eso. claro que sí. Cuanto mayor es la persona, sea varón o mujer, la capacidad de concepción disminuye en el sentido de la efectividad. Conforme la mujer se hace mayor, la probabilidad de que la gestación del nuevo ser sea viable al 100% disminuye. ¿Por qué? Porque así como ella ha envejecido, todo en ella envejece. El núcleo celular también comienza a fallar. La información genética que contiene el núcleo de repente no se transmite de manera efectiva. Perdón. Aló. Aló. ¿Sí? Profesor, a qué edad más o menos es lo que usted está hablando? Gracias, por favor. Disculpe. Dígame, joven. ¿A qué edad es aproximado lo que usted está Ya, explicando? mira, lo que voy a decir es una respuesta genérica, porque recuerda que hay excepciones. Por ejemplo, sin ir muy lejos, mi amigo Melcochita, que tiene más de 80, sigue engendrando y le salen hijos normales, por hablar de un varón. Y en la mujer, si bien es la mujer, la capacidad de gestación es 100% efectiva, está entre los 25 y 35 años, es la edad ideal. La verdad me está molestando mucho lo que están haciendo. No sé quién está haciendo lo que está haciendo en la pantalla con las líneas amarillas. Me está molestando bastante, sinceramente. Desgraciadamente no puedo saber quién está haciendo eso, pero la verdad, ojalá que el profesor Eduardo pueda averiguar ese detalle. La verdad, es incómodo. Bastante, no, nunca me ha gustado la falta de respeto. Nunca. Ni yo hacerla, ni que me la hagan a mí. La persona que está haciendo espero que me esté escuchando y ya deje de hacer esas cosas. No estamos en un recreo. Creo que todos somos adultos, me parece. Un poquito más de respeto, por favor, ¿sí? Ya. Joven, le respondo. En las mujeres, le decía, la edad óptima para ser madres es entre los 25 y 35 años. La edad ideal. Después de esa edad, comienza a haber ciertos porcentajes de peligrosidad, básicamente con síndrome de Down. Porque el núcleo, repito, comienza a fallar en cuanto a transmitir información genética hereditaria. Comienza a fallar el transporte. Ser madre antes de los 25 no es ideal por cuestiones sociales, porque ser madre a partir de los 20 ya se puede, sin problemas. Profesor, yo tengo 18, 19, ¿puedo ser madre? Sí, porque las madres pueden ser madres a partir desde que tienen menarquía. Desde que una niña tiene menarquía ya puede ser madre. La menarquía en niñas empieza a partir de los 9, 10, 11 años, ya pueden ser madres, ya, porque ya menstruan. Caramba, Dios mío, sí, no. Profesor Eduardo, si esto yo no voy a poder cortar la clase, voy a cortar la clase sinceramente. Yo no puedo Buenas trabajar, noches, yo no puedo trabajar así. profesor. Sí, Profesor, soy Campos. Disculpe, si no que mi celular está lajeado y ya estoy machucando y se me ha puesto en ese lapicito donde se puede rayar así. pero ya no haga nada, No es que yo señorita, quiera no. haberlo hecho, sino que mi celular está lajeado y está que falla. Pero, ¿usted también está con las rayas amarillas también? ¿Qué, profesor? ¿Las rayas amarillas también las usted también? No, yo no he hecho eso. Ya no haga nada, señorita, ya no haga nada. Déjala así nomás, por favor, ¿ya? Sí, profesor, Ya, disculpe. ya, ya, ni modo, pues, ya, ok. Entonces, eso en caso de mujeres. Decía, las mujeres pueden ser madres a partir de la menarquía, ¿no? 9, 10, 11 años ya pueden ser, ¿no? Porque ya menstruan, ya botan óvulos. Evidentemente, socialmente, hasta los 20 no deberían ser madres. Después, ya pueden, dependiendo cuál sea el grado social. Pero hablamos de biología, dejemos la social aparte. Biológicamente hablando, 25, 35, edad ideal. Y en el hombre, edad ideal para ser padre entre 30 y 45 años. 40, 45, edad ideal. Después puede hacerse, sí. Te repito, mi amigo Melcochita, que todo el mundo lo conoce, tiene más de 80. Y su último hijo lo tuvo a los 79, 80, lo tuvo su hijito. Normal, está tranquila, la niña está tranquilita, con la tal Montserrat está tranquila, sin problema. Claro, es una excepción a la regla. ¿No? Entonces, ¿por qué razón eso ocurre? Porque el núcleo del esperma y el núcleo del óvulo, en el caso de la mujer, tienen una viabilidad dependiendo de la edad cronológica. Cuanto más cerca estén del máximo potencial, su viabilidad genética es mayor.
Cuanto más se alejen es menor. ¿Ya? Entonces, ahí hay varias cosas que se pueden conversar, pero vamos a dejarlo para la parte de preguntas en la segunda parte de la clase, para de repente responder más curiosidades. Espero que más de uno se atreva a hacer consultas que tienen que ver con el tema, pero también sería bueno aprender ciertas cosas a partir de esto. ¿Alguna otra pregunta más, jóvenes, del núcleo? O en general, ahí voy a checar la pantalla. O en general, a ver, ahí está. A ver, lo achiqué demasiado ya. Ahí está. A ver, tenemos a la célula, el concepto de célula. Ahí está. Eucariota, procariote. Tenemos la parte de la célula, la cubierta celular, que son pared celular y membrana celular. El transporte de sustancias a través de la membrana. Tenemos el citoplasma, que tiene citosol y tiene organelas. Tenemos organelas con una sola membrana, organelas sin membrana. Tenemos organelas con dos membranas. Cada organela tiene una función principal. Entiéndase o conciba a la organela como un órgano. Si la célula fuera un ser humano, voy a hacer una comparación bastante arriesgada. Si la célula fuera un ser humano, su núcleo sería su cerebro. Su ribosoma sería entre el pulmón y el estómago, un equivalente. Su aparato de Golgi y su retículo endoplasmático serían una mezcla entre intestino delgado y intestino grueso. Su lisosoma sería un equivalente del riñón, más o menos, ¿no? Del riñón. Y su ribosoma sería un equivalente, pues, del estómago, probablemente el estómago, ¿no? Entonces, ahí son órganos de la célula. Y como en el cuerpo humano, pulmón tiene una función, corazón tiene una función, hígado tiene una función, estómago tiene una función, las organelas tienen ciertas funciones que la célula requiere que se cumplan para que esa célula funcione. Si las organelas no cumplen su función, las células no funcionan como deben funcionar o fallan en funcionar. A ver, tenemos acá una pregunta, creo. Ya, ¿qué hice? Voy a guardar tu pregunta para la etapa de preguntas que hice, si me permites, para responder en ese momento. No me voy a olvidar, no te preocupes, ¿ya? Me pregunta si una mujer mayor puede inseminarse para tener un niño o niña según lo que se desee sin ningún problema. Bueno, sí se puede, ¿ya? Pero hay peros que mencionar y lo haré después, ¿ya? De poder se puede, pero hay peros que hay que tomar en cuenta en ese... Después del descanso, responder la pregunta más extensamente. Bien, decía entonces, las organelas tienen que imaginarlas como órganos de un cuerpo humano, que están ahí porque cumplen cierta función. Por ejemplo, revisemos rápidamente. Ribosomas fabrican proteínas. Retículo rugoso fabrica proteínas exportables. Retículo liso fabrica lípidos. Detoxifica la célula. Aparato de Golgi fabrica lisosomas. Secreta proteínas exportables. Lisosomas se encargan de la digestión intercelular, de comerse las partículas que están entre la célula o fuera de ella. Y además de la autofagia. ¿Qué es la autofagia? Comerse los organelas que ya no funcionan bien o que han dejado de funcionar. O sea, limpia la basura de la célula. Peroxisomas degradan el peróxido de hidrógeno. Así como el humano forma CO2 cuando respira, que es un gas venenoso y debe eliminarlo, él lo hace a través de la expiración con los pulmones. Las células fabrican una sustancia llamada peróxido de hidrógeno, que es un veneno. Si se queda en la célula, se envenena. Y para eso está el peroxisoma. El peroxisoma se degrada esta sustancia y la hace desaparecer. Y hace que ese veneno desaparezca. Peroxisoma. Las vacuolas, organelas que se encargan de guardar cosas, básicamente guardan agua y sustancias. Es como una reserva, como un almacén. Mitocondria se carga de la respiración celular. Y a los cloroplastos de las plantas se encargan de la fotosíntesis. Se encargan de la fotosíntesis, ¿correcto? Función muy importante para las células vegetales. Y el núcleo, su función principal es gobernar a las células, dirigir cómo funciona una célula, cómo va a funcionar, cómo va a actuar, cómo se va a comportar.
El núcleo le dice eso a la célula. Ustedes tienen que comportarse de esta manera, de esta otra manera o de esta otra manera. Eso hace el núcleo. Y aparte, contiene la información hereditaria de padres a hijos. ¿Mm? Básicamente hemos hecho un resumen bastante escueto de la clase de hoy día. Si tienen el material a la mano, que espero que lo tengan a la mano, ya sea impreso o ya sea en un celular o en una computadora, por favor le pido que lean el contenido a ustedes en este break que vamos a tener, porque recuerden que el material tiene preguntas que vamos a desarrollar. Y para las preguntas, para ser desarrolladas, recuerden, tenemos un cuadro que está aquí. Esperemos que esa raya roja desaparezca para la siguiente clase. Tenemos un cuadro que se llena todas las clases. Ahí pueden ver los colores, ya saben qué significa. Amarillo, anaranjado y rojo, la asistencia, verde claro, verde oscuro, celeste y azul, la calificación. Ahí pueden ustedes la leyenda y pueden ver cuándo están sacando cada uno. Las personas que están en blanco es porque ese día no estaban inscritas o no estaban todavía en el grupo de asistentes. ¿Ya? Por eso están en blanco. Luego tenemos Gutiérrez Zulcaray, aparentemente hoy es su primera clase. Luis Angélica Machoa, lo mismo, ¿no? Y, por ejemplo, Ocholán, hoy día es su segunda clase, la primera clase estuvo. Entonces, ahí tenemos esto lo llenaremos en la siguiente hora, ¿no? Vamos a empezar por los impares, ¿no? Primero el Zamora, luego Avelino, luego Vaquerizo, y iremos bajando uno por uno para responder la parte de preguntas. Y para eso, señores, la separata tiene preguntas en la parte final. Entonces, si pueden ir avanzando, excelente. Vayan avanzando y cuando los llamen van a poder participar con la respuesta precisa y exacta. Hay preguntas que de repente no están en la clase, que bien se colocan para aumentar la información, ¿no? Esa tendrá que ser realizada por una persona, pero casi todas las preguntas están en la clase. ¿Sí, jóvenes? Entonces vamos a dejar todavía nos queda 5 minutos, no, 4 minutos de clase, pero vamos a dejarlo ahí para que puedan descansar y espero que para la siguiente hora que entremos, esta raya roja que está acá ya no exista, ¿no? Ojalá que sea así. Bien, pregunta final, jóvenes, para poder darle el break correspondiente de la clase en sí. ¿Alguna pregunta que quieran hacerme? Estoy pasando el material despacio para que lo puedan ver. El tema es larguísimo, ¿ah? Yo lo he acortado bastante, lo he acortado, porque hacer completo era hacer tranquilamente 10 o 20 páginas de clase. No he hecho todo, he hecho lo más importante, nada más. No hay ninguna pregunta. Tenemos acá. ¿Cómo se puede saber si el espermatozoide llegará a ser niño o niña? Ah, ya. Otra. Preguntas interesantes, ¿ah? Vamos a ver eso. Eso depende de los cromosomas. Tenemos dos respuestas pendientes para Casey. Sí, está bien, la curiosidad es buena. La curiosidad es buena, es buena. A ver, del tema en sí, por favor. Ya tenemos dos preguntas más que nos han hecho Casey. No hay otra más. Ahí está, la célula. Ah, bien, bien chicos, entonces, creo que por aquí hay una pregunta más. ¿Qué dice? Ah, ya. Eso sí te puedo responder todo esta. Amélico es una anomalía genética. Se llama amelia. El término es amelia. Es una anomalía genética por la cual los embriones no desarrollan brazos y piernas. Algunos nacen sin brazos, salen con piernas, otros al revés, tienen piernas pero no tienen brazos. Y otros más graves no tienen ni piernas ni brazos. Esos son amélicos. Y la amelia es una enfermedad congénita. Para suerte de la mayoría de nosotros, la probabilidad de ser amélico está en más o menos 1 cada 40 millones. O sea, es bastante probable. Habría que ser muy piña que en tu árbol genealógico haya habido una persona que haya sufrido eso hace tu tatarabuelo. Serías piña, pues, ¿no? Y también la probabilidad que se despierte en tu descendencia directa también es pobre. O sea, que tu hijo lo sufra. Es muy raro. Para felizmente jovencito, ya actualmente existen exámenes prenatales que se pueden hacer cuando estamos en etapa de embarazo. Entonces se puede determinar antes que el bebé nazca si tuviera o no alguna anomalía. Ya se puede saber eso. Ujú. Bien, tenemos Casey varias preguntas curiosas de Casey. Bien, chicos, descansamos un rato y luego del descanso regresamos 8:40 en punto, por favor, para ver la parte de las preguntas del tema y responder las preguntas curiosas que me han hecho ahorita Casey y no sé qué más me ha preguntado.
Bien, nos vemos más ratito, 8:40 en punto, por se conectan, regresamos, ¿sí? Hasta más ratito. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, profe. Sí, profesor, se lo Sí, escucha. profesor. Chicos, a ver, además decirles ya ustedes son personas ya conscientes, son pensantes, son razonantes, chicos, ¿sí? Por favor, más respeto con el profesor, más respeto con sus propios compañeros.